desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford es la primera cuyos ensayos fueron avalados por una revista científica, The Lancet. Según los científicos, confirmaron que su eficacia es en un 70%. El medicamento de AstraZeneca es una de las 3 vacunas más avanzadas desarrollada en menos de un año desde la aparición del nuevo coronavirus en China. Bien, le damos la bienvenida al programa esta noche a Eduard Málaga. ¿Cómo estás, Eduard? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Perla. Buenas noches, Nicolás. Un gusto de vernos nuevamente. Tantas cosas han pasado desde la última vez. Y seguimos aquí y seguimos hablando del COVID-19. Ahora, claro, Eduard, con las noticias positivas, optimistas, diría yo, de que las vacunas van culminando sus estudios. Ahora último podemos comenzar hablando de la de AstraZeneca, ¿no? Me parece que entre las que están más avanzadas es la que tiene la menor eficacia, ¿no? ¿La menor, me dices? Perdón, no te escuché. La menor eficacia, digo. Sí, absolutamente. ¿Es suficiente lo que se promete? ¿Es suficiente para una enfermedad tan complicada como, o para un virus tan complicado como el coronavirus? Vamos a tocar eso luego, pero mira, la estrella del día es definitivamente Pfizer, de eso podemos hablar en un momento. Pero la que nos interesa es esta, justamente, AstraZeneca Oxford, porque es una vacuna desarrollada con fines sociales para países de bajos y medianos ingresos, con más facilidad logística, de transporte, menor precio, no requiere esta ultra refrigeración, congelamiento que sí requieren otras vacunas, por eso esta debería estar en nuestro foco de atención. Entonces, cuando vamos al tema de la eficacia, lo que se ha reportado es un 70%, ¿vale? 70% de eficacia. Y tenemos que tener mucho cuidado con este número porque es un promedio, ¿ok? Es un promedio porque el número aproximado de la eficacia está poco por encima del 50%. Número real, haciendo el experimento como se debe hacer, con 2 dosis concretas. Pero lo que ha pasado acá es que ha habido una pequeña metida de pata y en un grupo ciertamente reducido de los voluntarios se les inoculó en la primera dosis la mitad de la cantidad de la vacuna que debían recibir. Entonces recibieron la mitad en la primera y la dosis normal en la segunda. Y con este accidente, mira cómo funciona la ciencia, se ha alcanzado más del 90% de eficacia. Entonces tomas 90, tomas 155, lo sumas, lo divides entre 2 y tienes 70%. Pero si es el protocolo estándar, estamos hablando de un 50 y algo %. Entonces eso es apenas por encima del mínimo que piden las agencias reguladoras. Las agencias reguladoras piden 50%. Sí, hablemos ahora de Pfizer, por favor, porque en plena pandemia es la primera vacuna que se está aplicando en Reino Unido, que ya empezó a administrarla este martes, la vacuna de Pfizer BioNTech, ¿no? Y se está administrando a las personas más vulnerables. La primera mujer en recibirla ha sido Margaret Kennan, que tiene 90 años y que se encuentra hospitalizada en Coventry, que es un centro de Inglaterra. Coméntanos, por favor, sobre esta vacuna. Bueno, esta es la noticia sensacional del día. Tenemos a Maggie Kennan, ¿no? Margaret Kennan y a William Shakespeare, que son los primeros 2 voluntarios que han recibido ya finalmente esta inmunización. Como ustedes bien saben, se sigue un programa de acuerdo a la vulnerabilidad de las personas. Entonces empieza con personas muy mayores, residencia de ancianos, luego personal médico, asistentes sociales, y vamos bajando con las edades y los grupos de riesgo. Lo importante es señalar que esta vacuna es un éxito tecnológico porque, bueno, ustedes han hablado últimamente, oído hablar mucho del ARN. Es una vacuna que se produce con este código genético del virus, que no produce enfermedad, ¿ok? Pero sin embargo tiene la información para producir estas sustancias, estas proteínas del virus. Entonces, lo que ha ocurrido con este ensayo de vacunación es que tenemos una vacuna altamente efectiva, estamos hablando de 95%, pero la desventaja es que se trabaja con ultracongelamiento, ¿no? Para el transporte necesitas menos 70 grados, lo cual se hace pues más probable en países desarrollados que en países como los nuestros. También es importante decir que una vez que se descongela la vacuna, tienes entre 3 y 5 días
en los cuales empieza a bajar su eficacia para poder guardarla a 4 grados en una refrigeradora normal. Entonces, ahí hay tiempos con los cuales jugar. Y también creo que el tema de la logística es importante, si me permiten añadir esto, porque para lograr una inmunización eficaz, la llamada inmunidad de rebaño, que es lo que se quiere lograr con la vacuna, tienen que estar inmunizados 70%, por lo menos 70% de la población. Entonces en Inglaterra tenemos 67 millones de habitantes, 70% es aproximadamente 47, tienen que recibir 2 dosis, estamos hablando de 94 millones de dosis que ellos tienen que producir para poder inmunizar a su población. Ahora, en este mes deben estar llegando a Inglaterra o al Reino Unido en general cerca de 5 millones. Entonces imagínense la tarea logística que va a ser ya para un país desarrollado lograr vacunar a toda la población necesaria para lograr este efecto. Ahora, en el Perú, según lo que dijo la ministra Mazzetti, se va a poder vacunar a 11.5 millones de personas a lo largo de todo el 2021, ¿no? Tal vez para ese momento ya también podríamos lograr la inmunidad de rebaño, pero bueno, por el contagio, digamos, ¿cuáles son las expectativas para nuestro país que también decidió, pese a las críticas, decidió por Pfizer y bueno, parece que se chuntó, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, quizás se pueda retomar todavía ese tema porque tengo entendido que AstraZeneca Oxford es parte de COVAX Facility, del tratado entonces probablemente se pueda retomar por ahí. De todas maneras, como les dije, hay algunos problemas con estos estudios de AstraZeneca, tienen que ser repetidos para ver cuál es la eficacia real. Ahora, en el Perú tenemos, bueno, 31 millones de habitantes, necesitamos por lo menos vacunar 22 millones de personas para lograr este efecto deseado. 22 millones de personas por 2 dosis son 44 millones de vacunas. Esto es considerando que una vacuna funcione al 100%. Si la vacuna funciona al 50%, necesitamos el doble, 88 millones de dosis. O sea, el tema no es tan sencillo. Calcularlo realmente va a depender mucho de una situación que se mueve todo el tiempo. Y como bien dices tú, Nicolás, esto de la posible inmunidad de rebaño en algunas regiones del país podría también ser tomado en cuenta para equilibrar estos números. Pero claro, lograr ese tipo de inmunidad de rebaño por contagio no es claramente la idea, y ahora de cara a una segunda ola tenemos que estar muy vigilantes con los números de cero prevalencia, porque este es otro tema. Ese es otro Sabiendo cuántas personas ya se infectaron y serían en teoría inmunes, eso también nos cambia la logística de la vacunación. Claro, pero esa inmunidad es muy diferente a la inmunidad de la vacuna. Eduardo, no tenemos, me parece, todavía un estudio de prevalencia a nivel nacional. Entiendo que se han hecho en algunas ciudades algo muy puntual, pero se habla de que el contagio en Lima podría ser alrededor del 30%. Teniendo eso como base, aún sin un estudio de prevalencia importante para esta coyuntura, ¿tú crees que esta segunda ola que se avecina, que algunos dicen que sería para abril, otros dicen que se puede adelantar, va a ser una ola tan letal como la primera? Es muy difícil hacer un pronóstico al respecto, pero tomando en cuenta que cerca del 65 al 70%, según estos números, de la población no habría estado contagiada, entonces los efectos podrían ser bastante devastadores, porque no ha habido contacto previo, no hay razón para que estas personas se enfermen menos, ¿no es cierto? Y justamente las personas que no han salido, que se han estado guardando, son aquellas que lo han podido hacer o que justamente se están cuidando porque están en estos grupos de riesgo. Así que la población vulnerable en porcentaje, en proporción, es probablemente mayor para esta segunda ola. Así que hay que tener mucho cuidado. Y con tanto asintomático, bueno, según las estadísticas, Edward, ¿cómo hacer para saber a quién vacunar o no? ¿Finalmente es sin discreción nomás se vacuna o se tiene o de pronto deberían de hacerse una prueba hasta rápida que te muestre un histórico y vacunar a las personas que no han tenido COVID? Mira, yo creo que son dos cuestiones separadas, ¿no? Una es monitorear en tiempo real por dónde se mueve el virus, qué poblaciones o qué regiones se están infectando a una tasa mayor y por lo tanto pueden desarrollar una enfermedad. Y la otra es el criterio de vacunación, que es un criterio fijo. O sea, para vacunar a las poblaciones tú tienes que ir en orden de vulnerabilidad, no en orden de contagio. Lo que te interesa es, primero, vacunar a las personas que son más vulnerables y los que están en más riesgo de enfermedad grave. Y así vas bajando de riesgo hasta que llegas a cubrir a toda la población. Y a propósito, perdón, de la vacuna, Edward, y como científico, ¿cuál es tu opinión personal de los
los que promueven, digamos, la campaña no a la vacuna, ¿no? Que consideran que la vacuna puede ser más perjudicial que no vacunarse. Bueno, lo que se ha aprobado en el Congreso es que no es obligatoria, pero desde el punto de vista científico, ¿debería hacerlo, Edward? Yo pienso que no. Mi opinión personal sobre los antivacunas creo que no la voy a mencionar en este programa porque es muy temprano, pero se sabe históricamente que las vacunas son, científicamente también, el método más efectivo para prevenir infecciones y justamente para curar epidemias. Así que no hay discusión sobre eso. El tema de que sea obligatorio o no, yo creo que pasa por un asunto de libertades individuales. Hay gente que legítimamente puede decidir no vacunarse. Esto yo creo que es una libertad individual que no le podemos negar a nadie, pero lo importante es que la población esté informada para que pueda tomar la decisión correcta, que a mi juicio es vacunarse, ¿no? Y a juicio de todos los colegas en el mundo científico. Entonces, el punto es poder trabajar para derribar esos mitos, esos bulos, esos fake news que nos dicen cosas que son absolutamente inciertas o falsas, y que la gente esté convencida de que esto funciona. La eficacia es una variable, dependiendo de la vacuna podemos hablar de 50, 70, 90%, ese es un tema, ¿correcto? Estamos inciertos en eso, pero la seguridad está garantizada, la seguridad está por encima del 9.9%, entonces no es que las vacunas sean peligrosas y no vayan a causar daños, quizás algunas molestias menores, pero comparado con morirse al COVID, pues claramente hay una gran ventaja. Dentro de los estudios, digamos, ¿no?, estructurales de la vacuna, de cada vacuna, entiendo, incluye el hecho que no tenga esto un daño colateral, ¿no? Claro, el primer criterio para desarrollar un producto farmacéutico médico o una vacuna es justamente no hacer daño, que no sea causante de molestias iguales o mayores a las que está tratando de combatir. Yo creo que por ese lado no debemos preocuparnos. El mensaje al público es que la vacunación es segura, que confíen en la vacuna. La única duda que tenemos, y también hay que ser razonables y decirlo, es que ante un reto logístico tan complejo y probablemente teniendo que ver con algunas vacunas que requieran ultracongelamiento y transporte a un país tan diverso y tan complejo como el Perú, quizás estemos por debajo en la cancha, ¿no? en la realidad, por debajo de los números de eficacia que se publican en países más desarrollados. Entonces vamos a tener que ver eso con mucha cautela y también tener en cuenta que para que estemos realmente protegidos va a tener que pasar por lo menos el 2021 entero. O sea, los números que nos ha dado la ministra no son los números que cubren a la población peruana todavía. Ahora tenemos información aquí sobre la candidata a vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson, ¿no?, que está reclutando voluntarios mayores de 60 años para probar la eficacia de sus dosis en esta población vulnerable. Javier Valencia, infectólogo e investigador principal de Johnson & Johnson en el Perú, ha descartado que las vacunas modifiquen el ADN de nuestras células. Bueno, información lamentable que se produjo en los últimos días también y para lo cual hay una explicación también, Edward. La explicación de por qué se dicen estas cosas, me dices tú. No, eso creo que no tiene explicación, pero en todo caso para las personas que puedan creer esto, dejar claramente que eso no sucede, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, no nos vamos a cansar de repetir que la biología es clara en este sentido. Una pieza de ADN o de ARN, que son el código genético de cualquier virus u otro organismo o bacteria, no va a modificar tu ARN, a menos que, y esto es un escenario pues casi de ciencia ficción, tengas una situación tan compleja donde además le agregues enzimas que sean capaces de modificar el ADN. Esto sí existe enzimas, pero no es, digamos, lo que se usa en las vacunas, no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad de modificar nuestro genoma. Eso es falso, olvídense de eso, no tiene nada que ver. Entonces, las primeras vacunas en llegar a Perú van a ser las de Pfizer, pero estamos en camino de encontrar otros convenios importantes. Sobre todo mencionabas tú COVAX, me parece. Pero COVAX trabaja, para precisar, solamente con Oxford. Oxford y AstraZeneca, y hay otras también, que yo no las tengo realmente en la memoria. Lo que les quisiera así recordar es que en un país como el Perú, con dificultades logísticas que tenemos que afrontar, lo más importante es lograr vacunas que se adecúen a esta realidad. ¿Y qué cosa se adecúa a esta realidad? No necesariamente la vacuna de Pfizer, que quizás en Lima funcione muy bien,
pero son justamente la de AstraZeneca Oxford, que es barata, que es un virus modificado, que no requiere mayor ultracongelamiento, puede ser transportado con facilidad por mucho tiempo, y también probablemente las vacunas china y rusa cuando tengamos los resultados, porque el diseño está hecho de tal manera que van a ser más fáciles de transportar y de aplicar. Bien, Eduard Málaga, profesor principal e investigador en neurobiología de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, conversando con nosotros esta noche y dejando el escenario claro para todos. Muchas gracias, Eduard, gracias, por participar Eduard. en ¿Qué está pasando?